El Canal del Congreso presenta. En el programa de hoy hablaremos de la cultura de la cancelación y su impacto en la desinformación. Así que, como ves, será un programa muy interesante. Acompáñenos. Pues ya estamos aquí listos para abordar un tema por demás interesante en este programa. Hablaremos sobre la cultura de la cancelación y su impacto en el acceso a la información. Y para hablar de este tema, bueno, quiero empezar por presentarles a mi compañera Fabiola Peña, consejera, que me acompañará el día de hoy en la co-conducción de este programa. Muchas gracias, Nadia. Bien. Y bueno, también tenemos a invitadas expertas en estos temas. Liliana Fabiola Cornejo Reyes. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Tecnológica de México, especialista en producción y generación de contenidos para radio, televisión y plataformas digitales. Ha liderado equipos y proyectos en instituciones públicas y privadas. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado como productora en MBS Radio, jefa de la división de producción de radio en el IPN, en el 95.7 del FM, jefa de información de la sección de entretenimiento en Grupo Milenio, subdirectora de protocolo y eventos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y ha participado en la cobertura de eventos nacionales e internacionales y en la generación de contenidos multiplataforma. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Lili, gracias. Y también nos acompaña Carla Martínez Guillén. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con 20 años de experiencia como reportera en temas de negocios, telecomunicaciones y tecnología. Ha colaborado en medios como El Economista, Excelsior, Reforma y El Universal. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues si les parece, Fabi, comenzamos con las preguntas. Tenemos poco tiempo, así que Liliana, ¿tú podrías explicarnos? Creo que sería lo más lógico empezar por ¿qué entendemos como la cultura de la cancelación? La cultura de la cancelación es un concepto que consiste en retirar el apoyo a una persona, a un grupo, a una empresa, por algo que dijo, hizo o actuó de tal manera que otras personas se sienten ofendidas, se sienten vulneradas o simplemente no están de acuerdo con ello. Como tal, se basa en creencias personales, generalmente no permite el diálogo ni la contraargumentación y además trabaja mucho con este concepto de superioridad moral, ¿no? De estar moralmente arriba de los demás, observándolos y diciéndoles qué es lo que tienen que hacer. Muy interesante. Muy interesante. Oye, Carla, y hablando de este fenómeno, ¿tú consideras que esto afecta de alguna manera el derecho a la libertad de expresión o que desinhibe o inhibe el debate? Desde tu vista como periodista, ¿qué es lo que tú nos podrías aportar? Pues creo que totalmente inhibe este diálogo y esta oportunidad de tener una libertad de expresión como tal. El objetivo, sobre todo de las redes sociales, que es donde se da este fenómeno principalmente, pues es generar debate, discusión y pues al coartar la posibilidad de que las personas opinen libremente, pues estamos deteniendo esta oportunidad de que ejerzan su libertad de expresión. Y también creo que limita muchísimo el debate público, porque pues la gente ya no está opinando con libertad y como le gustaría y lo que le gustaría decir por el temor de ser cancelado. Y creo que pues es uno de los objetivos principalmente del periodismo, ¿no? Abrir el debate público, darle pues el espacio a todas las voces para que todos podamos opinar y evidentemente generar opinión pública y que esto da paso pues al debate en general e incluso a veces hasta política pública, ¿no? Claro. ¿Qué hay del disentimiento? ¿Cómo promoverlo? ¿Cómo, cuando existe un fenómeno como este, como el de la cancelación?
Pues es complicado porque se contraponen, ya lo mencionó Carla. Entonces, el disentimiento nos enriquece, nos ayuda a encontrar soluciones a temas de interés público. Pero ¿qué pasa con la cancelación? Que nos da miedo decir qué pensamos. Porque podemos tocar intereses de alguien más, que ese alguien más puede tener poder, y de pronto ya somos señalados, agredidos, y no solo cancelados en redes sociales. Ha habido casos en los que esto se lleva más allá de la vida digital. Entonces, creo que lo principal es informarnos y reflexionar acerca de lo que vamos a opinar. No podemos opinar por el simple hecho de tener una ventanita de lo que en realidad está sucediendo. Entre más investigue, entre más me informe, pues mejor va a ser mi postura frente al tema que se está abordando. Pero el disentimiento es fundamental. Me voy a salir tantito del guión, Fabi, y quisiera preguntarles, ¿hay algunos temas particulares, específicos, en donde más se sienta este fenómeno? Sí, sí los hay. Yo creo que en donde más lo vivimos, porque es algo que se difunde mucho, es en temas de entretenimiento, de arte, en donde de pronto, si a alguien no le gusta una película, una canción, o empieza, que me voy a adelantar un poco, a juzgar estos fenómenos con ojos del presente, siendo un fenómeno del pasado, empieza a crearse esta controversia, esta cancelación, y se pierde el diálogo por completo, el diálogo que es tan necesario, y el análisis y el respeto, ¿no? que es fundamental también para este avance como sociedad. Claro. Y yo abonaría el tema de equidad. Me parece que hay una línea muy delgada en estos temas relacionados con equidad de género, donde algunas personas tienen un disentimiento, una opinión diferente. También hay un tema ahí generacional, y a veces no damos paso a que otros opinen, a escuchar a la gente con experiencia, que tal vez no tenemos la misma opinión, pero pues todo abona, ¿no? Y todo suma para que seamos una mejor sociedad. Mira cómo me llama la atención. Claro. Y bueno, en el mismo sentido, ¿tú puedes tener como alguna idea de ejemplos precisos que nos ayuden a entender cuándo ha sido esto, la cancelación, un obstáculo para la libertad de expresión? Pues supongo que algunos recordarán el tema de un debate que iba a hacer la CONAPRED relacionada con racismo y discriminación, en la cual se invitó a Chumel Torres a participar. Y pues esta participación de este personaje, que sí un poco es crítico de la política, de temas políticos, pues al final del día también es un personaje de comedia, y pues la gente se molestó muchísimo por la participación de él en este foro, que lo que trajo como consecuencia es que el foro fuera cancelado, porque en redes sociales pues hubo, la verdad es que mucha gente estuvo en contra de que él participara. Y creo que pues ahí es donde no nos dimos oportunidad de escuchar lo que él podía decir en un foro de este tamaño. Lo que sucedió es que se dividieron las opiniones, y el foro, cuyo objetivo era debatir y expresar lo que otras personas tenían que decir acerca del tema de racismo y discriminación, se disminuyó, y todos nos fuimos con el foco de qué estaba pasando con este personaje, más allá del debate, que eran estos dos grandes temas para el país, un país donde pues estamos bastante divididos, y esto pues nos podría abrir el panorama muchísimo más. Se diluyó totalmente, ¿no? Este creo que sería un ejemplo. Y bueno, solamente como para ahondar, no sé si hace poco ustedes tuvieron la oportunidad de ver que estaba programado en un programa de radio pública la presencia del Temach, este personaje tan polémico, y hay que ver la diferencia entre este tipo de acciones. El ejemplo que presenta Carla habla de un debate, una posición en la que una persona podría plantear un posicionamiento y ser debatido de manera abierta con otras personas que pudieran pensar distinto. En el caso específico de los discursos, que son discursos violentos, existe un análisis distinto al que hay que acotar. Hay que ver cuál es la necesidad de escucharlo sin que tenga un entorno que le pueda contener o que le pueda dar contexto, que creo que es la palabra que hemos escuchado mucho en este debate, y que es súper importante que lo tengamos al momento de percibir este tipo de diferencias. Es sutil, es pequeña, pero es súper importante. Un debate como el que presenta Carla hubiera tenido la posibilidad de que personas con una visión distinta pudieran ir acompañando el discurso.
una presentación en la que solamente hay una persona hablando deliberadamente de discursos que se han denotado ya con unas características específicas de violencia, hay que atenderlo de una manera completamente distinta. Y ahí como no es tanto el actor como de la cancelación, sino como el atenderlo de manera correcta y acompañarlo de una manera eficiente, como en el caso lo hizo la radio pública que lo invitó y que tuvo el discernimiento de decidir cancelarlo, y tal vez lo pueden imitar en otra ocasión. Totalmente, porque además, en el caso que plantea Carla, no solamente era lo que Chumel tenía que aportar, sino lo que pudo haber aprendido, que después se lo reprochamos, por qué se comportó así. Y tal vez ese debate le hubiera dejado alguna lección de cómo mejorar su comunicación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Hubiera sumado a que él tuviera pues una visión distinta de los temas, y muchas veces pues por este tema de la cancelación en redes sociales estamos coartando la libertad de expresión y la oportunidad de que la gente incluso aprenda, ¿no? Exacto, o sea, sobre todo esa posibilidad, porque bueno, digamos que el foro en ese momento pues estaba limitado a un cierto universo. Sin embargo, quienes estamos con las redes sociales todo el tiempo, pues había un gran público que podría haberse beneficiado en algún momento de un diálogo constructivo. Oigan, y otro tema súper importante es la cancelación que hacemos sobre eventos pasados. ¿Qué opinas tú, Lili, sobre eso? ¿Cómo podemos atender cosas que tal vez en un contexto pasado eran válidas, pero que actualmente no necesariamente nos resuenan como positivas o válidas de discusión? Yo creo que el primer punto es ubicarnos en el contexto económico, político, social, ético del evento que estamos analizando. No podemos traer todas estas herramientas, estos derechos conquistados hasta el momento en una visión de algo que sucedió hace muchos años. Y un ejemplo que está sucediendo en este momento son las llamadas tradwives, que son mujeres influencers, que están tratando de reivindicar o demostrar este papel de la esposa tradicional, que cuida a sus hijos, que atiende a su pareja, que cocina, y de pronto hay una ola de descalificación hacia ella. Independientemente de la agenda que tiene este movimiento, ¿por qué las descalifican? Porque estamos juzgando esas conductas con los ojos de 2024, en donde hoy una mujer es independiente, es autónoma, busca su propia voz, quiere ser exitosa en todos los ámbitos en los que se desarrolla, pero este modelo hace 100 años era el adecuado, era el correcto. Y hace 100 años las mujeres de hoy eran las canceladas. Entonces creo que debemos ubicarnos perfectamente en el contexto que estamos analizando. No juzgando, pero sí, porque creo que ya el simple hecho de decir que estamos juzgando un evento, ya hay un sesgo. Hablemos de analizar, porque el analizar implica una investigación, implica ser lo más objetivos posibles. Si están de acuerdo, vamos a una pequeña pausa y regresamos ahorita con nuestro auditorio. Estamos ya de regreso y vamos a seguir hablando de este tema. Y yo quisiera ir contigo, Carla, y preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué tan frecuente es que se juzguen estos eventos del pasado con una óptica contemporánea y cuáles son las consecuencias de ello? Pues ahora que se ha vuelto tan reiterativo este tema de la cancelación, de las redes sociales, de que todos los jóvenes están ahí y se van con estos temas que vemos sin comprobar, pues la verdad es que creo que es muy constante, ¿no? Vemos muchos videos que son de hace 10, 20 años y que se están juzgando, como decía Liliana, con los ojos del presente, ¿no? Y no estamos viendo, pues en realidad, qué sucedía en ese momento para que esa persona opinara eso. Tampoco estamos viendo a veces como
todo el contexto, todo lo que sucedió antes y después, vemos cortos, vemos temas muy sesgados y creo que lo estamos viendo pues mucho actualmente en el periodismo mexicano. Y creo que pues hay que estar alertas en esos temas, ¿no? Porque sí siento que estamos percibiendo como medios que de por sí ya los medios no son del agrado de mucha gente ya no les cree. Creo que es importante pues dar a conocer muchas veces más allá de lo que pueda decir un personaje. Lo que está pasando atrás, nosotros como audiencias, estar al pendiente de lo que está sucediendo alrededor de un tema, alrededor de un discurso. Y creo que irnos como a veces al pasado está bien, pero hay que analizarlo con ojos frescos y entendiendo qué es lo que sucedió en ese momento para tener la opinión actual, ¿no? Una vez más, el contexto, ¿no? Exactamente. Lili, ¿qué es lo que tú opinas que podríamos hacer nosotros como audiencia para contribuir a este debate y que no estemos cayendo en estos ámbitos de la polarización que nos llevan a la cancelación? Creo que primero tener la disposición genuinamente de escuchar al otro. Porque si solo veo un comentario, un video, e inmediatamente doy réplica y tomo una postura sin saber qué es lo que el otro tiene que decir, por qué lo dijo, de dónde surgió, eso de entrada pues ya está coartando la libertad de expresión, pero también la oportunidad de conocer y de ampliar esa información que necesito. En segunda es buscar fuentes confiables, verificar los datos y también preguntarnos, ¿es la cancelación la mejor opción? ¿Eso nos va a funcionar para resolver el tema que estamos abordando? Específicamente en redes sociales, también recordemos que es un algoritmo el que decide qué información estoy recibiendo. Entonces, de alguna manera, nos mantiene en una burbuja informativa. Buscar otras perspectivas nos va a ayudar a enriquecer esta postura que podemos ir creando a través de todos los datos y toda la información que vamos a tener a la mano, ¿no? Sí, justamente quería yo también ahondar un poquito contigo, Carla. ¿Cuáles serían tus recomendaciones desde tu experiencia, desde todo este tiempo que tú pasas en medios, en comunicación? ¿Qué puedes recomendar a las personas para que estén informadas de manera integral? Que de pronto porque además se vienen como olas, ¿no? Noticiosas, de repente la cancelación es abrumadora, es brutal. ¿Qué puede hacer uno como audiencia para evitar caer en esas, pues a veces son trampas, ¿no? Totalmente, muchas veces son trampas. Vemos, generalmente la cancelación viene con esta oleada viral, ¿no? De viralización, que no solo se hace viral en redes sociales, sino incluso en los medios de comunicación. Desgraciadamente, muchas veces no hay esta doble confirmación por parte de los medios y vemos que dan por hecho algo que alguien ya lo comentó y lo replican tal cual, sin verificar, como decía Liliana. Creo que lo primero es, tenemos muchas herramientas ya digitales, entrar a Google, verificar la información, buscar fuentes confiables, ver de dónde viene la información. Muchas veces en redes sociales son, pues, algunos ni siquiera son personas, muchos son bots. También ver si es un periodista, si es un líder de opinión. Incluso líderes de opinión se pueden equivocar y son opiniones. Entonces creo que ahí es donde tenemos que abrirnos a tener esta oportunidad de decir, bueno, yo opino distinto, pero no por eso lo voy a cancelar. Simplemente pues debemos de tratar de entender todo el contexto y de ver qué está sucediendo y pues más allá de la cancelación, abrir el debate. Nosotros ser los que insistemos al debate sin cancelar. Yo quisiera hacer una pregunta abierta para todos, incluyéndonos a ti y a mí, Nadia. ¿Ven algún beneficio en la cancelación? Yo creo que no hay ningún beneficio real porque tenemos muchos ejemplos y hay, ya lo platicábamos, casos en donde sí existe cancelación porque hubo un delito, que eso ya nos lleva a otro terreno, y la cancelación en donde yo quiero silenciar algo que no me gusta, que no me resuena, con lo que yo no estoy de acuerdo. Pero pensando en Chris Brown, Rihanna, Chris Brown sigue con su vida. O sea, más allá de lo que lo cancelaron,
no hubo una transformación de fondo respecto a la violencia en contra de una mujer. Claro. Ni de la opinión que se tendría que tener respecto de un acto de violencia de ese tamaño, ¿no? Sí, por lo general, pues como no son temas legales, no tienen consecuencias, como muchas veces son temas que se viralizan en un instante también, porque a lo mejor hay un actor atrás que quiere que se cancele un acto, un dicho o a una persona. Entonces, pues esto pasa desapercibido y muchas veces no sabemos si es cierto o no. Entonces es bastante complicado el poder decir que la cancelación es algo que nos abone, ¿no? Creo que por el contrario nos está quitando esta posibilidad de generar más debate. Y me quedo pensando ahorita en estos ejemplos que tenemos, bueno, de figuras públicas, pero de pronto la cancelación también puede venir desde el mismo Estado, desde los medios de comunicación, y pienso de repente en quizá algún político que incomode a otro, ¿no? Y de pronto viene desde dentro una cancelación, y entonces, bueno, la audiencia que no está lo suficientemente preparada como para poder hacer un análisis, como bien dices, un análisis integral, profundo, para poder emitir después un juicio, pues lo más fácil es quedarnos con la cancelación, ¿no? Claro, sobre todo si somos afines, ¿no? Es como incluso los equipos de fútbol, si eres afín a uno y están atacando a alguien, expone un chisme, una historia en contra de un equipo al que no le vas y no te gusta y no te conviene, pues lo vas a cancelar y atacar, ¿no? Además, no sé si han visto que también muchas veces la consecuencia de la cancelación, que es tan, o sea, la cancelación que es tan visceral, tiene consecuencias viscerales. A veces alguna persona es señalada y la siguiente consecuencia es su despido, su destitución. No tiene tampoco un análisis tan profundo porque lo que buscan es evitar la afectación mediática y entonces tienen una respuesta que es contundente, que les permite limitar la forma en la que los vinculaban con ellos y entonces tienen resoluciones que no atienden realmente al supuesto. Podríamos estar hablando, hay casos documentados, ¿no? De esta persona que escucha, es una ingeniera que se encuentra en una reunión, escucha un chiste respecto de mujeres, ella denuncia que está siendo víctima de esto, aunque no era personalmente para ella, al final despiden a esta persona que hizo el chiste después está contando en su carro que lo despidieron y que tiene que alimentar a 2 hijos, y entonces hace que como consecuencia también la despidan a ella. O sea, no hay ni siquiera un entendimiento profundo de lo que motiva cada una de las causas, solamente es un posicionamiento de 2 partes únicamente, sin ningún tono de gris, que hace que hagan afectaciones que no llevan al aprendizaje de nada, como lo que decía Lili, la importancia de que haya un aprendizaje en el debate, de que se construya entre las 2 partes, que lleguemos a puntos medios que nos nutran a todos. Y sobre todo a soluciones, porque esto en realidad no soluciona nada y muchas veces queremos silenciar a la persona, queremos que ya no compren su música, que ya no compren su ropa, su libro, lo que sea. ¿Y qué hacemos? Ponerla en el foco de la conversación. Y entonces, si yo no sabía nada de esta persona, ahora voy a buscar, ¿no? Y se genera una especie de efecto contrario, pero que en ningún sentido abona o enriquece a una solución de fondo. Sin duda. Y yo, bueno, ya nos estamos acercando al final del programa. Quisiera preguntarles, porque la pregunta va para las 3, ¿cuáles serían las conclusiones de este programa y cuáles serían las sugerencias para la audiencia y que evitemos estar cayendo en las trampas de la cancelación? Pues yo creo que mantenernos informados. Muchas veces nada más porque vemos una noticia, como lo comentábamos, vemos el tema ahí porque es de lo que todos están hablando, nos subimos, ¿no? Y en lugar de pues estar informándonos acerca de lo que pasó antes y después, de esto que hablábamos, del contexto, de la necesidad pues de estar abiertos al diálogo. Yo creo que necesitamos llegar como sociedad culturalmente a entender que la cancelación no nos abona y que necesitamos estar abiertos a entender y a conocer al otro para poder dar puntos de vista más enriquecidos y crecer como sociedad. Definitivamente ser partícipes de diálogos, de debates que nos lleven también a generar mecanismos para abordar situaciones en donde sí hay un daño. Saber discernir entre esto no me gusta y esto verdaderamente está dañando a una persona o a una organización o a un grupo.
¿Sería este, Fabi, un tema que debiera llevarse, por ejemplo, a las escuelas? Claro, la necesidad de generar debates nos nutriría como sociedad. La incomodidad de recibir información que tal vez no es la que nosotros queremos nos permite generar nuevas soluciones. Es parte necesaria de una construcción crítica del pensamiento. Y también creo que como parte de la educación, el hecho de que en la historia hayan sucedido actos que no hayan sido positivos o que no concuerden con los que actualmente vivimos, el no mencionarlos, el ocultarlos no significa que no sucedieron. Y el no aprender de ellos sí permite la amplia posibilidad de que los volvamos a repetir. Creo que es importante que hablemos en una forma muy objetiva de los hechos que permita que los niños construyan opiniones críticas, y con eso creo que estaríamos no solamente hablando de un debate más amplio, sino que se puede reflejar hasta en los temas de la política pública, en los temas de debate nacional, que podemos tener soluciones más amplias, más diversas y más incluyentes. Sin duda tendríamos mejores sociedades, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de este programa. No puedo más que agradecer su presencia, el que con su experiencia abonen precisamente a esto, a la reflexión, y que, bueno, pues nos lleve a ser una sociedad todavía mejor. Fabi, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Nadia. Gracias a nuestras invitadas por haber dado la oportunidad de conocerlas un poco más y de discutir un tema tan complejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y a usted por acompañarnos. Muchísimas gracias. El Canal del Congreso presentó